vía Zoom a la ministra de Vivienda, doña Irene Campos, a quien le agradecemos. Está con nosotros aquí en Noticias Telediario en directo. Doña Irene, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias, doña Irene. Yo creo que lo primero es de dónde nació, ¿verdad?, la iniciativa de hacerlo y qué les generó a ustedes a correr tan rápido con esta propuesta de proyecto, porque a bien es necesaria. Hemos visto muchos locales que han tenido que cerrar y lo han hecho públicamente precisamente porque no lograron llegar a un acuerdo con la persona dueña del local que se los estaba arrendando. Bueno, tal como usted lo indica, nosotros preocupados por la situación, específicamente voy a admitir que en primera instancia de vivienda, para aquellas familias que alquilan vivienda, pero por supuesto se une la preocupación, quien fue la ministra de Economía nos la hizo llegar, y la preocupación por los locales comerciales. Entonces, ante esa situación se presenta inicialmente por parte del Poder Ejecutivo una propuesta, un borrador, que se lleva a una mesa denominada mesa de arrendamientos a la Asamblea Legislativa, y quiero decirles que quiero agradecerle muchísimo a los y las diputadas que conformaron y que conforman esa mesa por no solamente el interés que demostraron en el tema, sino también por la discusión, por los aportes importantes que se hicieron al documento y por el consenso que se logró. Entonces, efectivamente, lo que busca es, en primera instancia, tal como usted lo dice, buscar una solución, o sea, un arreglo de pago entre las partes. Se fomenta ese espíritu de solidaridad de los costarricenses, en donde buscamos que ambas partes logren un arreglo, pero en caso de que eso no sea viable, tal como usted también lo apunta, entonces se dan una serie de lineamientos básicos para ese arreglo de pago, que básicamente es una moratoria. Doña Irene, hay que dejar muy claro que este borrador, y el cual fue presentado en la Asamblea Legislativa, deja muy claro que esto es para personas que se ven afectadas directamente con el COVID-19. Es decir, si una familia y la persona que llevaba al núcleo familiar el dinero se ha quedado desempleado o ha tenido una suspensión de su trabajo, pues evidentemente pasa a ser una de esas familias afectadas por el COVID y podría solicitarle a su arrendatario algún tipo de negociación para mantenerse viviendo en esa casa o en ese apartamento o en cualquier centro donde lo están haciendo. Pero si la persona o la familia no tiene ningún inconveniente, debe seguir cumpliendo con sus pagos establecidos. Efectivamente, tal como usted lo explica, exactamente es así. El proyecto de ley presenta la necesidad o incluye la necesidad, y eso es un aporte entre los y las diputadas, la necesidad de que se compruebe con detalle la afectación que se produce debido a COVID-19. Y entonces incluye también unos medios probatorios por los cuales entonces se definirá ya sea la pérdida del empleo, la disminución en la jornada laboral, también toma en cuenta empleados informales, y con relación a locales comerciales, pues cierre sanitario en caso de que haya sido sometido, o también la presentación de lo que tiene que ver con el impuesto de valor agregado, el IVA, la presentación y la comparación de esos ingresos potenciales para demostrar la disminución en los ingresos que puede tener un local comercial en particular. Entonces hay una serie de medios probatorios con los cuales se busca que esas familias o quienes estén en locales comerciales comprueben fehacientemente que han sido afectados por COVID-19. Doña Irene, ¿qué pasa si el arrendatario le dice, no, qué pena, porque es mi único ingreso y yo no voy a tampoco dejarlo de recibir, porque si no yo sería el afectado por el COVID-19, no le voy a bajar, no le voy a hacer ningún arreglo de pago y me tiene que pagar todo igual? ¿Hay algún tipo de sanción a estas personas que no quieren acogerse a esta ley? Bueno, en primera instancia, el arrendador que no quisiera someterse a ese arreglo de pago, entonces el arrendatario tiene la posibilidad de aplicar la ley. Pero ante lo que usted me está comentando, hay un principio de realidad, y es que si esa persona no puede pagar y el arrendador le dice, no, lo siento mucho, usted se tiene que ir. Hay un artículo en la ley que establece que no se pueden hacer desalojos por un periodo de 3 meses. Entonces, eso le daría esa posibilidad a la persona de que no tenga la necesidad de desalojar
en el medio de la pandemia. Adicional, desde la perspectiva del arrendador, el dueño del local comercial o el dueño de la vivienda, tiene que tener también muy claro que si esa persona, en particular una familia, no le puede pagar, va a ser muy difícil por la situación económica que tenemos, que eventualmente llegue otra persona u otro arrendador, perdón, otro arrendatario. Entonces, desde esa perspectiva, la ley lo que más bien ayuda al arrendador a generar ese arreglo de pago con pagos posteriores de la deuda, de forma tal que le da mayor seguridad jurídica al arrendador de recobrar ese dinero. Porque en el peor de los casos, tal como usted lo expone, el peor de los casos es la familia o el local comercial simplemente se va y tampoco recibe ningún dinero. Entonces, desde la perspectiva de que es mi único ingreso, pues igual no va a tener ese ingreso. Entonces, lo que buscamos es en primera instancia que haya un arreglo de pago de forma tal que al menos pueda recibir un porcentaje y si, del monto del arrendamiento, y eventualmente, si no se logra, que mediante un arreglo de pago le pague la moratoria que define la ley. Entonces, la situación es muy compleja y estoy de acuerdo con usted de que es un tema de equilibrios entre el dueño de local o el dueño de vivienda con el inquilino. Ahora, no leí tal vez en el borrador o tal vez no logré ubicar porque usualmente al año las personas que arrendan las viviendas o los dueños de los alquileres suben algún monto a las personas que están viviendo en esos lugares, pero en el borrador no vi si existía alguna limitación para que no se hiciera durante este año en general, o se les está permitiendo igual hacer el monto del aumento y también meterlo en ese arreglo de pago, doña Irene. Sí está en el documento, sí está en el borrador, los y las diputadas lo fue que no lo vi. El que no se permite aumento de alquiler en lo que resta del año 2020. ¿A partir de ahora? A partir de la vigencia de cuando ya salga la ley, a partir de ese momento. Sí, a partir de la vigencia de la ley. Entonces, pues empezará a regir, y en el momento en que empiece a regir, pues se aplicarán las normas que estén establecidas en la ley. Y las personas, entonces, si por A o por B, doña Irene, la persona que tiene los dueños, es decir, yo tengo casas y esas casas son lo que a mí me sostiene porque ese es mi ingreso, el alquiler de esa casa o ese apartamento, no lo voy a recibir. Ya la persona me dijo, yo no le puedo pagar, lleguemos a ese arreglo monetario, pero durante estos 3 meses no le puedo pagar. El gobierno me incluye a mí como uno de los afectados del COVID. ¿Voy a recibir algún ingreso por parte del gobierno mientras no estoy recibiendo el ingreso mensual de mi alquiler? Si la persona, en este caso, que tiene esos ingresos a través del proceso de alquiler, está inscrita en la caja del Seguro Social, ¿verdad? Se presenta, entonces podría ser sujeta porque se considera que está inscrita, se considera como un trabajador. Pero si no lo está, entonces muy probablemente, bajo las condiciones actuales del bono proteger, que es lo que está en este momento vigente, ese rentista no podría aplicar. ¿Cuántas personas son las que dependen exclusivamente de un alquiler? Eso habría que revisarlo con detalle. Sin embargo, lo que sí buscamos en el proyecto de ley es que en primera instancia forzar a ese arreglo de pago en el cual la persona que tiene rebaja en sus ingresos o que eventualmente está con dificultades de pagar el alquiler pueda aportar un porcentaje al dueño de casa, de forma tal que el dueño de casa tampoco se quede sin ningún ingreso. Entonces, insistimos en que realmente, y esto es algo que simplemente hago mías las palabras de la diputada Karine Niño, en la cual ella ha insistido que lo que realmente aquí hay que hacer es un arreglo de pago, y lo que está buscando esta ley es disuadir a al proceso, ¿verdad? Tanto a los inquilinos como a los dueños de casa o de local comercial, que procedan a ese proceso de arreglo de pago, que va a ser más beneficioso para ambos. Si no se logra, si definitivamente no hay voluntad, entonces establece las moratorias, pero las establece también con la obligatoriedad del pago de esas moratorias en un periodo.